El Club de Fotografía Histórica Héctor Rondón Lovera presenta desde el Instituto de Patrimonio Cultural en la Quinta Santa Inés, ubicada en Caño Amarillo, Caracas, el primer encuentro del patrimonio cultural de Venezuela, perspectivas investigativas contemporáneas, desde el doctorado en Patrimonio Cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. La ponencia que me corresponde en este caso tiene que ver con la reparación del daño moral por pérdida del patrimonio cultural, y lo voy a abordar desde el punto de vista de un caso particular que inclusive se instruyó en este instituto que tiene que ver con la demolición de 2 quintas del centro histórico de Macuto. Eso fue en el año 2008. Bueno, iniciemos. Muy bien. Bien, tradicionalmente la protección del patrimonio cultural en Venezuela se venía abordando desde las declaratorias. Las declaratorias son con motivo de la primera ley en la materia que tenemos en el país de 1945, y de hecho esta protección únicamente estaba centrada o esencialmente centrada en fortines militares, casas mantuanas y templos católicos coloniales. De hecho, el término que utilizaba la ley de 1945 era patrimonio histórico y artístico. Ese era el concepto. Posteriormente, ya con la ley de 1993, la ley de defensa y protección del patrimonio cultural, ese radio de protección se amplía y el concepto va ampliándose aún más, porque ya no estamos hablando de patrimonio histórico, que lo es también, y artístico, que lo es, sino ya estamos hablando ya de lo material y lo inmaterial. Es decir, entonces ya estamos hablando de centros históricos, paisajes culturales, patrimonio subacuático, mapas, fotografías, estatuarias del cementerio y cementerios en sí mismos, objetos, portadores culturales, recetas, danzas, rituales, leyendas. Ya el concepto se amplía y entonces ya estamos hablando de una protección que abarca otras expresiones culturales. Posteriormente, ya con la Constitución de 1999, en el artículo 99 justamente, señala textualmente que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental. Vamos a subrayar allí derecho fundamental y pueblo venezolano, porque ahora hablamos de no solamente los derechos fundamentales individuales, los derechos humanos, sino también que vamos a hablar de derechos humanos o derechos fundamentales del colectivo, y el pueblo venezolano es el primer colectivo al cual va destinado y al cual el valor de esta cultura es un bien que no puede ser renunciado aunque yo quisiera. Sigamos. Pero, ¿qué se entiende por protección y defensa del patrimonio cultural? La ley de 1993 establece una serie de principios que recoge la Constitución del 99 y nos habla de investigación, rescate, preservación, conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento, exhibición, custodia, vigilancia, identificación. Todo este elenco de expresiones o de principios de protección no se agotan ahí mismo, pero son las que realmente más importantes a la hora de entender la protección y defensa. Pero vamos más allá. En la próxima lámina vamos a observar que esta protección es integral, porque la protección cultural encierra 2 conceptos, una material y otra espiritual. Y ustedes se preguntarán, bueno, podemos entender la protección material porque es algo que tocamos, tangible, lo podemos ver desde todos los ángulos, pero lo espiritual es algo que no es difuso, que no lo podemos tocar.
Bueno, espiritual, vamos a ver qué se entiende entonces por protección espiritual. Primero tenemos que ver qué es espiritual. Bueno, proviene del latín tardío spiritualis, que en su primera sección, que es un adjetivo, pertenece o relativo al espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Bueno, el espíritu es un principio generador, un carácter íntimo, una esencia o sustancia de algo, y que cuando pertenece al alma racional, aunque intangible, dimana un vigor que le da vida, o sea, animus. De hecho, se habla que, por tanto, si el ánimo es afectado, y por tanto la vida, porque es el animus, ese daño en el campo de derecho puede ser indemnizado. Es lo que se denomina daño moral. ¿Pero qué es el daño moral? Bueno, es el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y en general cualquier tipo de padecimiento que se le inflinja a una víctima o víctimas, puede ser singular o plural. Ahora, esto desde el punto de vista general, pero ¿cómo lo entiende el derecho? Bueno, el daño moral, desde el punto de vista jurídico, es el dolor o padecimiento que sufre una víctima y que ese sufrimiento le impide o le frustra la satisfacción o goce de sus intereses espirituales. Por tanto, afecta el ánimo, estamos diciendo, y que como consecuencia de ese daño proferido es resarcible, reparable, o sea, indemnizable por el causante, es decir, el responsable, y que le es reconocida a la víctima que sufre ese daño por el ordenamiento jurídico. Ahora, llegado a este punto, se me distrae la asistencia. Podemos hablar de daños morales que sufre una colectividad ante la pérdida de un bien cultural. Bueno, en nuestro sistema jurídico actual tenemos dos vías: la vía judicial, o sea, la que se ventila ante tribunales, y una vía administrativa. Vamos a centrarnos en la vía administrativa. Vamos a la próxima lámina. Aquí somos positivos, se están quitando todas las grietas de la reconstrucción. Vamos a la próxima lámina. Entonces, la ley, en su artículo 21, la ley 1993, establece que aquellas intervenciones no autorizadas, en caso referido a los monumentos naturales, el Instituto de Patrimonio Cultural podrá ordenar la reposición del monumento a su estado anterior, entendiéndose por reposición, y lo dice la misma ley, que es rehacerlo deshecho. Pero habla de monumentos nacionales, no habla de los bienes de interés cultural declarados. Pero se puede aplicar analógicamente, sí, porque subyace el principio general del derecho, que quien ocasiona un daño al otro está obligado a reparar. Y entonces es cuando vamos a hablar de estos dos inmuebles que fueron demolidos en el centro histórico de Macuto. El centro histórico de Macuto fue declarado bien de interés cultural por el Instituto en el año 2005. Ostenta, por tanto, la condición de bien de interés cultural nacional, pero a su vez hizo lo propio un año siguiente la Cámara Municipal del Estado Vargas en el año 2006, declarando las 13 manzanas del centro histórico como bien de interés cultural. Ahora, veamos entonces, se trata de las quintas, o se trataba de la Quinta de los Cachos y Guaycamayo. Típicas villas cuadriculada o de estructura cuadrangular, de madera y tapia, muy propia de la arquitectura de finales del siglo XIX, principios del XX, en la Macuto de la época. Si bien es cierto, estas quintas por sí solas no ostentaban un carácter excepcional, pero ellas, por estar formando parte del centro histórico, tenían además un valor coral, lo que se llama un valor de conjunto, que eran testimonios de una época. Y entonces estas quintas fueron demolidas por una empresa promotora de viviendas que las demolió sin autorización del Instituto del Patrimonio Cultural, pero curiosamente con autorización de la alcaldía de aquel entonces, una dirección de la alcaldía del municipio Vargas. Esto motivó a que la comunidad, organizada a través del Consejo Comunal Armando Reverón, que hace vida en el centro histórico, intentara una demanda o en todo caso entró una denuncia ante el instituto en el año 2008, y se inició todo un procedimiento tanto contra la empresa como los funcionarios. Y quiero hacer que no está aquí reflejada en la lámina, pero quiero hacer un inciso. Curiosamente, además, la Cámara Municipal, para salvar el desmán del funcionario de la alcaldía, por eso
en el español castizo se habla de alcaldadas. Las alcaldadas son aquellas decisiones tomadas a brinco rabioso, o sea, de esa actitud grosera y caprichosa. La Cámara Municipal había levantado la sanción que había declarado el centro histórico de Macuto, ellos mismos unos años antes, como bien de interés cultural, para permitir entonces este desmán. Por supuesto, se le inició inclusive el procedimiento a los concejales. Ellos volvieron las caras y entonces no publicaron ese levantamiento y no surtió ningún efecto. Pero el funcionario sí, pero porque se les había olvidado el pequeño gran detalle que ese centro histórico estaba declarado por el instituto y tenía un carácter de declaratoria nacional. Y digo esto a título de anécdota para que vean cómo se maneja la sensibilidad del patrimonio. Y esto estamos hablando desde el punto de vista material. Viene el inmaterial. Sigamos adelante. El instituto finalmente, luego de sustanciar el procedimiento, aplicó mediante la providencia administrativa 00410 una multa, la pena máxima que la ley permite aplicar. 1000 unidades tributarias que a la sazón fueron 55.000 bolívares. De hecho, esta providencia apareció publicada en esta Gaceta Oficial que ustedes ven allí. Ahora bien, se multaron a los responsables. Llegó la siguiente pregunta. ¿Se pueden reconstruir las casas? ¿Se podían reconstruir las casas? Si aplicábamos la norma que establece para los monumentos nacionales, que en el caso de pérdida total o parcial tenía que rehacerse con lo que ya se había deshecho, aquí surgió un problema. ¿Se podía reconstruir las casas? Podíamos caer en lo que se llama falsos históricos. Y vamos entonces con la siguiente tesis. El instituto, cuando llegó el momento, aparte de la sanción que obliga la ley, dice: a esto es necesario restituirlo, hay que reparar el daño. Pero bueno, se ordenaba la reconstrucción de estas dos casas. Resulta ser que la Carta de Venecia prohíbe desde los inicios de hace casi un siglo que no está permitida la reconstrucción de inmuebles para evitar justamente los falsos históricos. Es un poco más laxa, mucho más flexible cuando se trata de elementos para reparar, así como un rompecabezas, elementos que ya existen y otros que ya no existen, vamos a sustituir unos por otros para inclusive evitar el colapso del edificio. Es lo que se llama el procedimiento de anastilosis, es reconstruir con elementos que se tienen con unos nuevos. Pero en este caso era imposible. Primero, los escombros eran escasos. Estamos hablando de escombros de tapia y madera. Había muy poca ilustración o fotografías. No había ningún elemento planimétrico, no había ninguna referencias fidedignas en todo caso, o muy exhaustivas, que permitiesen en la medida de lo posible hacer una reconstrucción. Entonces, ante esta situación surgía el tema de la compensación. ¿Qué hacer? No podíamos, o el instituto no podía ordenar, porque iba a crear falsos históricos de unas cosas que ya no se podían hacer tal cual. Entonces persistía la obligación de reparar el daño. Entonces se pensó en la puesta en valor de otra casa que tiene por sí sola y ostenta por sí sola la condición de bien de interés cultural, que es la Quinta La Azuleja, que está inclusive dentro del centro histórico. Y se trata de un palacete con 2 plantas y un minarete, que es del año 1935, que tiene elementos excepcionales muy particulares, que además esta puesta en valor podría significar para la comunidad un elemento de compensación por la falta, por el daño que se le hizo. O sea, porque la comunidad sufrió la pérdida de esa referencia que eran esas 2 casas, que era el valor coral, o sea, de conjunto de todo el centro. Entonces, además de las multas, que ya saben que han visto, que son irrisorias, que nada podemos hacer porque la ley así lo limita, que además no es del todo adecuada, se pensó, bueno, se ordenó la reparación de la restauración y la puesta en valor de esta quinta bajo los parámetros y las condiciones y las pautas dictadas por el mismo instituto, inclusivamente musealizar el proceso de
involucrar a la comunidad en ese proceso y en las parcelas donde estaban estas casas demolidas, incluir también una referencia histórica, un poco como una lección además y una referencia para no perder justamente esa identidad del centro histórico. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que podemos llegar? En primer lugar, esto es importante. El caso emblemático del casco histórico de Macuto abre la posibilidad de restituir y o reparar al colectivo por la pérdida o deterioro de los bienes de interés cultural. Y esto lo estamos viendo desde el punto de vista material. Después entrará un proceso de análisis, que eso será como parte inclusive de mi línea de investigación, de la reparación inclusive de bienes inmateriales, que también es muy interesante este tema. Luego, hemos observado que las penas de baja cuantía no son suficientes ni adecuadas para una protección integral de los bienes que conforman el patrimonio cultural venezolano. Y finalmente, como conclusión final, el daño sufrido al espíritu de la comunidad, o recuérdese, el animus, debe ser resarcido por acciones u omisiones, tanto de actores públicos como privados, que ocasionen daños a este tipo de bienes. Entonces, con este tipo de presente que se inició aquí, podemos proyectarlo para, como referencia inclusive en la región y hasta diría yo desde el punto de vista internacional, porque solamente en los casos de pérdida de este tipo de bienes se han centrado únicamente ante la pérdida o deterioro solamente en multas, y las multas no son suficientes, la gente se siente estafada, o sea, sí, y a veces hasta este tipo de empresas, en este caso de los bienes, vamos a hablar inmuebles, estas empresas constructoras, promotoras lo tienen inclusive calculado en sus costos, porque sabe que la sanción forma parte de una inversión, y eso no debe ser así. Por eso eso debe cambiar, y claro, esta actitud no solamente debe cambiar desde las instancias que administran el poder, sino también desde el punto de vista de la colectividad que tiene recursos para poder exigir y demandar eso, porque y por eso hablamos que el daño moral, así como se repara individualmente, también se puede reparar colectivamente. Bueno, muchas gracias y gracias por la atención.